La resurrección no fue un final feliz. Fue el principio glorioso de una misión eterna. Jesús estuvo con ellos durante 40 días enseñándoles, afirmando la verdad de su victoria. Les habló del reino, les abrió los ojos y el entendimiento. Ellos, que antes dudaban, ahora estaban dispuestos a morir por él, porque algo ocurre cuando uno se encuentra con el resucitado. Ya no se vive igual, ya no se teme igual, ya no se ama igual. La cruz les había quebrado, pero la resurrección los levantó con un fuego que ningún sistema humano pudo apagar. Nosotros también, como iglesia, como comunidad de redimidos, hemos sido llamados a vivir bajo esa luz. La tumba vacía no es solo una prueba histórica, es una realidad espiritual que lo cambia todo. Él vive. Y porque vive, nosotros también viviremos. La noticia de su resurrección comenzó a expandirse con fuerza. No podía ser contenida. No era un rumor, era una verdad vivida por testigos. Hombres y mujeres que lo habían visto morir ahora testificaban que lo habían visto vivo. No se trataba de una experiencia mística o de un deseo colectivo. Era real. El mismo Jesús que fue clavado en una cruz ahora hablaba, comía y caminaba con ellos. Y lo más impresionante no era solo que estuviera vivo, sino que había vencido lo invencible. La muerte, ese enemigo común que desde Adán había dominado a toda la humanidad, ahora estaba humillada, derrotada por el autor de la vida. Y si Él venció, también nosotros venceremos. Esa es nuestra esperanza, no como una idea vaga, sino como una promesa sellada con sangre, confirmada con poder y garantizada por su Espíritu. Los discípulos, antes temerosos, comenzaron a reunirse con más frecuencia. Cada encuentro con Jesús era una confirmación más. Tomás, quien había dicho que no creería hasta ver y tocar sus heridas, fue confrontado por la gracia misma. Jesús se le presentó con paciencia, le ofreció sus manos y su costado, no con reproche, sino con amor. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, abrumado por la evidencia, pronunció una de las declaraciones más puras de fe: Señor mío y Dios mío. Así es como obra el Señor. No nos rechaza por nuestras dudas, sino que nos busca incluso en medio de ellas. Él no teme nuestras preguntas. Nos invita a acercarnos, a ver, a tocar, a creer. Y a través de esa fe, nuestros ojos espirituales se abren. La resurrección no es solo un evento que transformó la historia, es una realidad que transforma corazones día tras día. Jesús no se quedó entre los muros de Jerusalén. Su victoria era demasiado grande como para quedarse limitada a una ciudad. Él comisionó a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Era el inicio de una nueva era. Ya no se trataba solo del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. La salvación era para todos: hombres, mujeres, ricos, pobres, sabios, sencillos. Todos necesitaban escuchar que había vida después de la muerte, que el pecado había sido vencido, que el camino al Padre estaba abierto. Jesús ascendió al cielo delante de sus discípulos, pero antes de hacerlo, prometió algo glorioso: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. No los dejó solos. Les dio una promesa que incendiaría sus almas y los impulsaría a cambiar el mundo. Ese mismo Espíritu es el que habita hoy en nosotros. El mismo fuego, la misma presencia, la misma autoridad. La resurrección, entonces, no es un punto final. Es un punto de partida. Jesús no volvió simplemente a vivir como antes. Fue exaltado, glorificado, sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros. Él vive para siempre como sumo sacerdote eterno, como Rey de gloria, como el Alfa y la Omega. Y nosotros, su iglesia, vivimos en función de esa victoria. Cada día que pasa, cada oración que hacemos, cada lágrima que derramamos, todo tiene sentido porque Él resucitó. Nuestra fe no está basada en ideas filosóficas o enseñanzas morales, sino en un hecho poderoso: la tumba está vacía, y esa verdad cambia toda perspectiva. El sufrimiento tiene propósito, la esperanza tiene fundamento.
La eternidad tiene puerta y esa puerta se llama Jesús. No es casualidad que cuando celebramos la resurrección lo hagamos con gozo desbordante, porque no hay nada más glorioso. El que fue escupido, golpeado, despreciado y crucificado, ahora vive y reina. Y nosotros, que éramos enemigos, ahora somos hijos. Fuimos reconciliados por medio de su sangre y justificados por su resurrección. Eso significa que no hay condenación para los que están en Cristo, que ninguna acusación puede separarnos del amor de Dios, que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir podrá apartarnos de aquel que venció por nosotros. Esa es nuestra herencia, esa es nuestra canción. Por eso vivimos, por eso predicamos, por eso adoramos. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Cada día posterior a su resurrección llevaba el eco de una promesa cumplida. Los discípulos, que antes se escondían por miedo a los judíos, comenzaron a caminar con una seguridad que solo puede nacer de un corazón que ha visto al Señor resucitado. Ya no les importaba el rechazo ni la persecución. Habían comido con Él, lo habían tocado, lo habían escuchado nuevamente. Su fe no estaba basada en un concepto, sino en una persona viva. Esa transformación no fue producto de un esfuerzo humano, sino del Espíritu que les fue prometido. Y ese Espíritu, al ser derramado, los llenó con una fuerza que no solo les cambió la voz, sino el alma entera. Pedro, el que negó a Jesús, se levantó un día y predicó con tal autoridad que miles creyeron. Lo que lo impulsaba no era solo el recuerdo de su maestro, sino la convicción de que Cristo estaba vivo y que su resurrección era el fundamento de todo. En cada testimonio que daban, hablaban de la cruz, pero no como un final triste, sino como un punto glorioso de victoria. No omitían el sufrimiento, no lo disfrazaban, lo proclamaban con reverencia, porque sabían que en cada herida del Mesías estaba escrita nuestra libertad. La cruz era su orgullo, no por la muerte, sino por lo que significaba: reconciliación, redención, salvación. Pero no se detenían allí. Hablaban también de la tumba vacía, de la piedra removida, de la voz que llamó a María, de las apariciones, de la ascensión, de la promesa del regreso. La resurrección era más que un mensaje, era la base de su existencia. Sin la resurrección no había esperanza, no había iglesia, no había evangelio. Pero con ella todo tenía sentido, hasta el dolor, hasta la persecución, hasta la muerte, porque si Cristo resucitó, entonces nada puede detener la vida que Él ha traído. Nosotros hoy somos parte de esa misma historia, somos herederos de esa fe. No caminamos solos, caminamos con la presencia viva de aquel que venció la muerte. Su Espíritu nos consuela, nos guía, nos fortalece, y aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos naturales, lo hemos visto con el corazón, lo hemos sentido, lo hemos oído en el susurro de la oración, lo hemos experimentado en el perdón, en la restauración, en el amor que no se apaga. Él sigue apareciendo en nuestras vidas como lo hizo con los suyos. A veces cuando caminamos sin esperanza, como los de Emaús, a veces cuando lloramos confundidos, como María junto a la tumba, a veces cuando dudamos, como Tomás, pero Él viene, siempre viene. Y su presencia lo cambia todo, la oscuridad se disipa, la tristeza retrocede y la paz de la resurrección se instala como una roca firme en el alma. Y es esa presencia la que nos hace vivir de una forma distinta, no como los que están vencidos por el miedo, sino como los que han sido levantados con Cristo. Su resurrección no solo fue un evento físico, fue una proclamación espiritual. Con Él fuimos crucificados, con Él fuimos sepultados, y con Él hemos resucitado. Eso no es solo una doctrina, es una experiencia diaria. Morimos cada día al ego, al pecado, a la vieja naturaleza. Y cada día también, por su gracia, resucitamos a una vida nueva, una vida que perdona, que ama, que sirve, que espera, porque sabemos que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, que la muerte no tiene la última palabra, que nuestro cuerpo mortal será transformado y que un día lo veremos cara a cara, tal como es.
Y en ese día todas las lágrimas serán secadas, todo dolor será sanado, y su gloria será nuestra recompensa eterna. Por eso no podemos callar, no podemos vivir como si nada hubiera pasado. La cruz y la tumba vacía nos comprometen, nos llaman, nos despiertan. Cada amanecer es una oportunidad para vivir como resucitados. Cada dificultad es una plataforma para demostrar que creemos en un Cristo vivo. Cada acto de amor, de justicia, de compasión es una proclamación de que la resurrección no es solo una celebración anual, sino una verdad que arde cada día en el corazón del creyente. Y aunque este mundo aún esté marcado por el dolor y la injusticia, sabemos que ya la luz ha vencido, que el reino ha comenzado, que el Rey reina y que pronto volverá. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra canción. A medida que los días pasaban, los discípulos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. La resurrección de Jesús no fue un secreto guardado en lo íntimo, fue un fuego que se esparció como llama viva en los corazones de quienes lo habían encontrado. Cada uno llevaba en su interior la imagen viva del Maestro resucitado. Ya no era solo memoria, era convicción, y esa convicción se volvió testimonio. En las plazas, en los hogares, en los caminos, hablaban de aquel que había sido crucificado pero que ahora vivía. Y lo más poderoso era que su mensaje no solo informaba, sino que transformaba. Los enfermos eran sanados, los cautivos eran liberados. Los corazones endurecidos eran quebrantados por la fuerza del amor que emanaba de ese nombre, Jesús. Muchos intentaron silenciarlos, les prohibieron predicar en ese nombre. Los amenazaron, los encarcelaron, pero ya no había temor, algo había cambiado. Cuando uno ha visto al resucitado, la muerte pierde su aguijón. ¿Qué puede hacer el mundo a quien sabe que su Redentor vive? La valentía de los primeros cristianos no nació de una estrategia humana, sino de una certeza divina. Ellos sabían que si Cristo había resucitado, entonces nada era imposible. La cruz, que antes era símbolo de vergüenza, ahora era proclamada con honor. Y el mensaje del Evangelio comenzó a traspasar fronteras, a saltar lenguas, culturas y muros. Porque no se trataba de imponer una religión, sino de compartir una vida nueva, una vida que fluía de la tumba vacía, una vida que sigue alcanzando corazones hasta el día de hoy. Nosotros, siglos después, somos parte de esa misma historia. No estamos desconectados de aquellos días. Cada vez que recordamos la cruz y la resurrección, algo en nosotros se alinea con el cielo. No es nostalgia, es pertenencia, porque ese mismo Jesús que se apareció a María, a Pedro, a Tomás, a los de Emaús, es el mismo que hoy habita en nosotros por medio de su Espíritu. No necesitamos viajar a Jerusalén para encontrarlo. Basta con doblar las rodillas, cerrar los ojos y abrir el corazón. Él está cerca, Él vive. Y su vida en nosotros nos llama a vivir de manera resucitada, a dejar atrás las tinieblas, a caminar en la luz. Porque si decimos que creemos en su resurrección, entonces también debemos vivir como gente resucitada. Gente que perdona, que ama, que sirve, que espera, que confía. Hay momentos en nuestra vida en los que, como los discípulos, pasamos por días oscuros. Días en que todo parece perdido, en que el silencio de Dios nos asusta, en que la tumba parece sellada y la esperanza lejana. Pero es justo ahí donde la historia de la resurrección nos abraza, porque sabemos que el domingo llega, que la piedra se moverá, que la voz del Maestro nos llamará por nombre. Él es experto en resucitar lo que parece muerto, no solo cuerpos, sino corazones, familias, sueños, propósitos. No hay situación demasiado rota que Él no pueda restaurar. No hay pecado tan oscuro que su luz no pueda disipar. Él venció la muerte. ¿Y cómo no vencerá lo demás? ¿Cómo no confiar en ese amor que se dejó clavar por nosotros? La resurrección no es solo un mensaje para la Pascua,
Es un llamado diario, es un estilo de vida. Nos recuerda que fuimos comprados con precio de sangre, que no pertenecemos al pasado, ni al pecado, ni al temor, pertenecemos al resucitado, y Él nos llama a caminar como hijos de la luz, no con arrogancia, sino con humildad. No con orgullo religioso, sino con gratitud, no con reglas vacías, sino con una relación viva. La cruz nos quebranta, la tumba vacía nos levanta, y el Espíritu nos impulsa a vivir como testigos de ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder está en nosotros, no para que nos gloriemos, sino para que lo anunciemos, para que otros también puedan resucitar. Cada paso que damos como creyentes está marcado por esa mañana gloriosa en que la tumba quedó vacía. No fue una victoria parcial, no fue una ilusión colectiva ni un consuelo para almas quebradas. Fue el acto definitivo de Dios interrumpiendo la historia con redención. Y mientras más lo meditamos, más comprendemos que esa resurrección no solo fue una demostración de poder, sino una invitación a morir y vivir con Él, a dejar atrás la vida antigua y abrazar la nueva naturaleza, a dejar que su luz penetre incluso en los rincones más oscuros de nuestro ser, porque Jesús no resucitó para darnos una religión más, sino para llamarnos a una vida completamente transformada. Y esa transformación comienza en lo profundo, cuando entendemos lo que realmente ocurrió aquel día. A veces corremos el riesgo de acostumbrarnos a la historia. La escuchamos desde niños, la repetimos en Pascua, la mencionamos en sermones. Pero si cerramos los ojos y regresamos al sepulcro en silencio, si dejamos que el Espíritu nos lleve allí otra vez, todo cobra nuevo sentido. La tumba vacía no tiene eco de muerte, sino de esperanza. No huele a descomposición, sino a gloria, porque en ese lugar lo imposible se volvió posible, la biología fue interrumpida, las leyes naturales fueron suspendidas, y el aliento de Dios volvió a entrar en el cuerpo de Jesús, no como un mero regreso a la vida terrenal, sino como la primera manifestación de una nueva creación, un cuerpo glorificado, un rey con cicatrices de amor, un Salvador invencible que camina entre los suyos para mostrarles que el reino ha comenzado. La resurrección también nos confronta. Nos invita a preguntarnos si vivimos como quienes realmente creen en ella. No se trata solo de proclamarlo, sino de encarnarlo, de vivir con fe cuando todo parece muerto, de confiar cuando el panorama está sellado con piedras que solo Dios puede mover, de amar cuando todo dentro de nosotros quiere huir. La resurrección nos llama a dejar la tumba del pasado, a no vivir como quienes están aún atados a lo viejo. Nos llama a levantar la cabeza, a caminar con autoridad espiritual, a perdonar incluso cuando nos duele, a hablar vida donde otros hablan muerte, porque en nosotros mora el mismo Espíritu que levantó a Cristo, y ese Espíritu no se conforma con una fe superficial. Él clama desde nuestro interior por una vida resucitada, por una entrega total, por una adoración sin máscaras. Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar, no vino con reproches. No vino a recordarle a Pedro su traición, ni a Tomás su duda, ni a los otros su cobardía. Vino con paz, con pan partido, con manos extendidas. Vino a sanar, a restaurar, a encender el fuego. Así es Él. El resucitado no viene a juzgar, sino a levantar. Y cuando lo recibimos, algo cambia. Nuestro pasado deja de ser una condena y se convierte en testimonio. Nuestra debilidad se vuelve plataforma para su poder. Nuestra historia, rota o incompleta, es redimida por sus manos traspasadas. Por eso, cada encuentro con Jesús después de su resurrección no solo confirma su victoria, sino que transforma al que lo vive. Y esa transformación es lo que da testimonio al mundo, porque más allá de nuestros cantos o palabras, es nuestra vida la que grita que Él vive. Y cuando entendemos eso, nuestra fe deja de ser frágil, se vuelve firme, resistente, porque sabemos que ya todo ha sido vencido, que el enemigo ha sido derrotado, que el juicio ha sido cancelado,
que la muerte ya no es final y entonces podemos caminar sin temor. Podemos enfrentar enfermedades, pérdidas, incertidumbres, sabiendo que hay una tumba vacía que nos garantiza que ninguna noche es eterna, que el amanecer siempre llega, que el tercer día es más que un calendario, es un principio espiritual, es la certeza de que Dios siempre tiene la última palabra, y esa palabra es vida, es resurrección, es gloria. El eco de la resurrección se sigue oyendo en cada rincón de la historia. No se detuvo con los primeros testigos. No se apagó con el paso de los siglos. Sigue resonando en los corazones que se rinden ante su verdad, porque cuando alguien se encuentra con el Cristo vivo, ya no puede vivir igual. El alma cambia de dirección, el corazón es reorientado y la vida toma un nuevo sentido. No porque todo sea fácil, sino porque todo cobra propósito. Las lágrimas se convierten en semilla. El sufrimiento ya no es castigo, sino camino de madurez. La muerte ya no es amenaza, sino antesala de eternidad. Vivir con la certeza de la resurrección es vivir sin cadenas, sin miedo, sin vacío. Es saber que hay un Salvador que no solo murió por mí, sino que vive para mí, que intercede, que me conoce, que me llama por mi nombre, así como llamó a María junto a la tumba. Muchos en este mundo aún viven como si el cuerpo de Jesús siguiera en la tumba. Viven con el peso del pecado, con la desesperanza en los hombros, con el alma encorvada por heridas que nadie ha tocado. Pero nosotros, que hemos creído, no podemos olvidar que el mensaje del Evangelio no se queda en la cruz. La cruz es el puente, la resurrección es el destino. Él vive, Él reina, Él viene, esa es nuestra proclamación. Y mientras tanto vivimos como ciudadanos del reino, como embajadores de la vida, como portadores de una luz que no puede ser apagada. Porque si Jesús venció la muerte, ¿qué puede contra nosotros? ¿Qué circunstancia puede apagar esa llama que el mismo Espíritu de Dios ha encendido en nuestro interior? La resurrección no es solo teología, es poder, es aliento diario, es presencia en medio de la noche. Y aunque nuestras luchas sean reales, y aunque haya días en que dudamos, Jesús no se aleja. Él viene como vino a Tomás a mostrarnos sus heridas y decirnos, mira, aquí estoy. Tócame, cree, porque la fe no siempre es perfecta, a veces tiembla, a veces se agota, pero no depende de nuestra fuerza, depende de su fidelidad, y Él es fiel, Él no abandona, Él no se cansa. Aun cuando cerramos las puertas por temor, Él entra y dice, paz a vosotros. Esa paz no es ausencia de problemas, es la certeza de su presencia. Es la convicción de que, aun en medio de las ruinas, Él está obrando, que aunque no veamos aún la piedra movida, el milagro ya ha comenzado, y tarde o temprano resucitará lo que parecía muerto. Cada vez que celebramos su resurrección, no lo hacemos como un evento aislado del pasado, lo hacemos como quienes viven bajo su efecto eterno. La resurrección no es un recuerdo, es una realidad que marca nuestra identidad. Somos hijos del resucitado, somos parte de su cuerpo. Y así como Él fue levantado con gloria, también nosotros seremos glorificados con Él. Eso cambia nuestra manera de vivir, de sufrir, de esperar. No esperamos como quien duda, sino como quien sabe, como quien ya ha visto la tumba vacía y ha escuchado la voz del Maestro, como quien sabe que el dolor es temporal y que la gloria venidera será incomparable. Esa esperanza es ancla firme para el alma, nos sostiene, nos impulsa, nos renueva. Por eso no podemos conformarnos con vivir como muertos en vida. No podemos seguir arrastrando cadenas que Él ya rompió. No podemos seguir escondiendo heridas que Él ya sanó. Somos pueblo resucitado. Somos casa viva. Somos testimonio encarnado de que la cruz no fue derrota, sino triunfo, y que la tumba no fue final, sino puerta. Que la piedra removida no solo reveló un cuerpo ausente, sino una eternidad presente. Jesús vive, y ese hecho es suficiente para transformar cada rincón de nuestra existencia. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. Así lo escribió el apóstol Pablo, y así lo sentimos nosotros en lo más profundo del ser.
La cruz sin la resurrección sería solo tragedia. Pero con la resurrección, la cruz se convierte en la cumbre del amor y la entrada al reino eterno. Y por eso, cada vez que volvemos a mirar ese camino de sangre, dolor y gloria, somos llevados a adorar con más sinceridad, a vivir con más entrega y a esperar con más esperanza. Porque la resurrección no solo valida el sacrificio, lo amplifica, no solo le da sentido a la muerte, la transfigura en vida. Él murió, sí, pero resucitó, y esa verdad es más poderosa que cualquier argumento humano, más firme que cualquier estructura religiosa. Es vida en su forma más pura, y es esa vida la que fluye hoy dentro de nosotros. En un mundo que cada vez habla más de muerte, de desesperanza, de crisis, nosotros llevamos en el corazón el mensaje contrario. No porque seamos mejores, sino porque hemos sido alcanzados por la gracia. Porque el resucitado nos miró en medio de nuestra ceguera y nos tocó con su luz. Y desde entonces ya no podemos callar, ya no podemos vivir como antes. Porque cuando uno ha salido de la tumba con Él, ya no puede volver a vivir entre los muertos. Ya no podemos andar como quien no tiene destino, porque ahora sabemos hacia dónde vamos. Hemos sido sellados por la promesa de la vida eterna. Y mientras tanto, aquí en la tierra, cada paso que damos es una oportunidad para testificar que Jesús vive, que su reino avanza y que su amor sigue transformando corazones. La resurrección también nos posiciona espiritualmente. Nos saca de la esclavitud del pecado y nos pone en posición de autoridad. No autoridad para dominar, sino para servir con poder. Poder para vencer la tentación, para resistir al enemigo, para amar al que nos hiere, para perdonar como Él perdonó. Porque si el Espíritu que levantó a Jesús habita en nosotros, entonces no hay cadena que no pueda romperse. No hay herida que no pueda sanar. No hay pecado que no pueda ser limpiado. Esa es la obra del resucitado. No vino solo a consolar, vino a transformar. No vino a ofrecer una mejora, vino a hacer nuevas todas las cosas. Y nosotros, como testigos de esa transformación, debemos vivir con gratitud, con reverencia y compasión. Muchas veces olvidamos que también nosotros tenemos una cita con la resurrección, no solo espiritual, sino física. Un día, cuando Él regrese, nuestros cuerpos también serán levantados. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, y la muerte será absorbida en victoria. Esa promesa es real, no es poesía, es certeza. Y mientras esperamos ese día glorioso, vivimos como peregrinos, como extranjeros en esta tierra, con los ojos puestos en el cielo, pero los pies firmes en la misión. Porque no se trata solo de esperar, sino de vivir con propósito, de llevar este mensaje a los que aún no lo han escuchado, de reflejar con nuestra vida lo que la resurrección ha hecho en nosotros. Y aunque muchas veces tropezamos, aunque hay días en que nos sentimos vencidos, Él no nos suelta. El resucitado camina con nosotros, como caminó con los de Emaús, como se apareció a Pedro después de su traición, como se dejó tocar por Tomás. Él sigue apareciendo en los momentos más inesperados y nos recuerda: paz a vosotros. Esa paz no es una emoción pasajera, es una presencia firme. Es saber que estamos sostenidos por manos traspasadas que no nos dejarán caer. Que la tumba vacía no es solo una señal para la historia, sino una promesa viva para cada uno de nosotros. Y mientras caminamos, tropezamos, luchamos y adoramos, seguimos mirando hacia Él, el autor y consumador de nuestra fe, el que venció, el que vive, el que viene. La resurrección de Cristo no fue solo un evento para los suyos, fue el inicio de una nueva humanidad. Una humanidad reconciliada con Dios, capaz de amar de manera sobrenatural, capaz de vivir no según la carne, sino según el Espíritu. En ese amanecer donde la tumba fue hallada vacía, comenzó un nuevo pacto, sellado no con tinta ni con piedra, sino con sangre y vida eterna. Jesús, el Hijo del Hombre y Hijo de Dios, se presentó como primicia de una creación renovada.
En Él, la humanidad caída encuentra redención, el pecado encuentra perdón y la muerte es reducida al silencio. Cada paso que dio después de resucitar fue una afirmación de que el reino había sido inaugurado y nosotros, aunque aún vivamos en un mundo quebrado, ya participamos de esa victoria. El mensaje que recibieron los discípulos no fue para ser atesorado en lo íntimo, sino para ser proclamado sin temor. El Cristo resucitado les encomendó ir hasta lo último de la tierra, porque la tumba vacía no era solo una buena noticia para Jerusalén, sino para todo el mundo. Y ese encargo sigue vivo. A cada generación le corresponde anunciar que el Mesías no está muerto, que su cuerpo no fue robado, que no fue solo una ilusión, que Él verdaderamente vive, y ese mensaje no se transmite solo con palabras, sino con vidas transformadas, con amor que sobrepasa el entendimiento, con una paz que no depende de las circunstancias, con una fe que se mantiene firme incluso en el quebranto, porque cuando vivimos con la resurrección como base, ya no hay vuelta atrás, ya no hay oscuridad que pueda apagar la luz que hemos recibido. La resurrección también nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra, que incluso las etapas más difíciles de nuestra vida pueden esconder una obra profunda de Dios, como en la cruz, donde todo parecía pérdida, pero en realidad se estaba gestando la mayor victoria. Así también nuestras lágrimas, nuestros desiertos, nuestras noches más largas pueden ser el terreno donde el cielo está obrando en silencio. El silencio del sábado entre la cruz y la resurrección fue necesario, porque muchas veces Dios obra en lo oculto antes de revelarse en gloria. Y mientras esperamos, mientras clamamos, mientras persistimos, el Espíritu nos consuela y nos susurra que la piedra será removida, que la vida surgirá, que el gozo vendrá al amanecer. El Cristo resucitado no es una figura distante, es el amigo fiel, es el hermano mayor, es el pastor que da la vida por sus ovejas y que resucita para guiarlas en sendas de justicia. Y cuando caminamos con Él, incluso el valle de sombra se convierte en lugar de encuentro, porque Él no nos promete ausencia de pruebas, pero sí su presencia constante. Él camina con nosotros como caminó con los de Emaús, aunque muchas veces nuestros ojos estén velados por el dolor. Él parte el pan, abre las escrituras, enciende el corazón, y entonces lo reconocemos, no siempre en lo espectacular, sino en lo sencillo, en lo cotidiano. Porque el Cristo resucitado también se manifiesta en lo íntimo, en el susurro, en la oración solitaria, en la palabra que arde al ser leída con fe. Y en medio de una sociedad que busca sentido, nosotros tenemos la respuesta. No una teoría, no una filosofía, sino una persona. Jesús, el que venció la cruz y la tumba, el que nos invita a seguirle con todo el corazón. Y seguirlo implica vivir con los ojos abiertos al cielo, pero con los pies firmes en la tierra. Amar como Él amó, servir como Él sirvió. Orar como Él oró, vivir como resucitados, no como esclavos del miedo, sino como hijos de la promesa. No como víctimas de la historia, sino como participantes del reino, porque su resurrección nos convierte en hijos adoptivos, en herederos, en testigos, y ese testimonio no puede ser silenciado. Debe ser proclamado hasta que el mundo entero escuche: Él no está aquí, ha resucitado tal como lo dijo. El poder de la resurrección no solo se manifiesta en los grandes momentos de la vida cristiana, sino también en los detalles más cotidianos. Está presente cuando perdonamos al que nos ha herido, cuando seguimos creyendo en medio de la pérdida, cuando elegimos el bien aunque cueste. Porque la resurrección no es un suceso aislado del pasado, sino una fuerza viva que renueva el alma. Cada vez que morimos a nosotros mismos por amor a otro, Cristo resucitado está allí. Cada vez que decidimos obedecer cuando no entendemos, Él se hace presente. Porque vivir como resucitados no es levantar la voz más alto ni tener todas las respuestas. Es reflejar su vida en medio de un mundo que aún vive entre sombras, llevando la luz de aquel que venció toda tiniebla.
Y cuando enfrentamos la muerte misma, ese momento inevitable para todo ser humano, lo hacemos con otra mirada. No con desesperación, sino con la paz de saber que el sepulcro ya ha sido vencido, que el Cristo que descendió a la tumba también la dejó atrás, que la muerte ha sido transformada en puerta. Puerta a la eternidad, puerta a su presencia sin velos, puerta a la gloria prometida. Por eso los primeros creyentes podían enfrentar el martirio con cantos. Por eso hoy muchos, en lo oculto de países donde la fe es perseguida, viven sin renunciar a su esperanza, porque saben que su Redentor vive, y que así como Él se levantó, también ellos se levantarán. Ese conocimiento da valor a cada día, a cada decisión, a cada sacrificio, porque nada es en vano cuando se vive a la luz de la resurrección. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos también está obrando en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Cada vez que alguien vuelve a creer, cada vez que un corazón endurecido es tocado por el amor de Dios, la resurrección se manifiesta otra vez, no en forma de espectáculo, sino como semilla que brota en tierra buena, como vida que se impone al polvo, como ríos que fluyen en el desierto del alma. Y lo más hermoso es que no somos espectadores, sino partícipes. Él nos llamó no solo a recibir, sino a dar, a llevar su presencia a los rincones olvidados, a ser manos, voz, consuelo, a testificar no solo con palabras, sino con obras que hablen del Cristo que vive y transforma. Por eso no podemos vivir con los ojos puestos en lo terrenal únicamente. Aunque trabajemos, estudiemos, edifiquemos en esta tierra, nuestro corazón está atado al cielo. Somos ciudadanos de otro reino, y ese reino ya está aquí, aunque aún esperamos su plenitud. Esa tensión entre el ya y el todavía no nos mantiene despiertos. Nos hace vivir con urgencia, pero sin ansiedad, con fe, pero también con acción, con los pies en la tierra, pero con el espíritu elevado por la certeza de que la muerte fue vencida. La resurrección nos enseña que la historia no terminó en el Gólgota, que el aparente silencio del sábado no fue abandono, sino preparación, que el domingo llegó. Y con él llegó la luz que nunca más podrá ser apagada. Y así caminamos, como peregrinos con destino eterno, como testigos de lo invisible, como vasos de barro que contienen un tesoro inmenso, no porque seamos dignos, sino porque fuimos amados, y ese amor nos transforma, nos sana, nos levanta y nos impulsa a vivir no solo como quienes creen en un Cristo que vive, sino como quienes lo llevan dentro, como quienes respiran su espíritu, como quienes están marcados por su gracia. Porque si Él resucitó, entonces nada será igual jamás, y aunque el mundo no lo entienda, nosotros sabemos que en esa tumba vacía nació todo lo nuevo, que allí, en el lugar donde parecía reinar la derrota, el cielo escribió con letras eternas: vida, esperanza, eternidad. Cada generación de creyentes ha sido sostenida por esa misma verdad: Jesús vive. No fue simplemente una victoria para los discípulos del primer siglo, sino una victoria perpetua que atraviesa el tiempo, las culturas y los corazones. Y esa victoria sigue llamando a hombres y mujeres de toda lengua y nación, no a una religión vacía, sino a una relación viva con el resucitado, no a una carga pesada, sino a un yugo suave y una carga ligera. Porque seguir a Cristo resucitado no es una prisión, es libertad. Es caminar sabiendo que la muerte ya no tiene dominio, que el pecado ya no tiene la última palabra, que el futuro no es incierto, sino lleno de promesas. Y esa certeza se siembra en lo profundo del alma y da fruto aún en las estaciones más difíciles de la vida. Y cuando las pruebas vienen, porque vienen, la resurrección se convierte en nuestro refugio. Aun cuando no comprendemos, cuando oramos sin respuesta, cuando el dolor nos abraza con fuerza, hay una voz interior que nos recuerda: Él vive. Esa voz no grita, pero nunca se apaga. Es la voz que nos sostuvo cuando creímos que todo estaba perdido. Es la voz que nos levantó cuando no teníamos fuerza. Es la voz del pastor que conoce a sus ovejas y que las llama por nombre. Y en cada crisis, en cada noche larga, el eco de la tumba vacía nos susurra esperanza.
porque el Cristo resucitado no solo venció la muerte una vez, sino que sigue venciendo todas nuestras muertes diarias. Nuestras caídas, nuestros temores, nuestras culpas, nuestras renuncias. En todas esas cosas, Él es más que vencedor y nosotros en Él. Vivimos en un mundo que celebra la apariencia, pero la resurrección celebra lo invisible. Porque cuando Jesús resucitó, no se presentó como un conquistador ostentoso, sino como el Cordero glorificado. Mostró sus heridas, no las ocultó. Sus cicatrices no desaparecieron, se volvieron señal de su amor eterno. Y en eso también nos habla. Nos dice que no necesitamos esconder nuestras cicatrices, que en ellas también se puede reflejar su gloria. Que la sanidad no siempre borra las marcas, pero les da un nuevo significado. Y que si Él venció con heridas abiertas, nosotros también podemos vivir con las nuestras, sabiendo que su poder se perfecciona en la debilidad. La resurrección no elimina nuestro pasado, lo redime. No niega nuestras batallas, les da propósito. Nos enseña que la gracia no es olvido, es transformación. Por eso no tenemos que tener miedo de comenzar de nuevo, no importa cuántas veces hayamos caído. La resurrección es una puerta que permanece abierta. Cada mañana es un nuevo inicio. Cada amanecer es una invitación a salir de la tumba del miedo, de la culpa, del rencor, y caminar hacia la luz del Cristo vivo. No estamos solos. El mismo Jesús que se acercó a los que huían, se acerca a nosotros. El mismo que restauró a Pedro, que llamó a Tomás, que abrazó a María, hoy extiende sus brazos hacia nosotros. Y no nos exige perfección, nos pide fe, nos pide un corazón rendido. Nos pide que creamos que Él puede hacer de nuestras cenizas una historia nueva. Que puede soplar vida donde hay muerte. Que puede llenar de sentido los espacios vacíos del alma. La cruz fue el acto más profundo de amor, pero la resurrección fue el grito más poderoso de victoria. Y juntos, cruz y tumba vacía nos dan una nueva identidad. Ya no somos esclavos, somos hijos. Ya no somos extraños, somos familia. Ya no vivimos bajo condenación, vivimos bajo gracia. Y esa gracia nos impulsa, nos sana, nos desafía. No para vivir en comodidad, sino en propósito. No para escondernos, sino para brillar. No para sobrevivir, sino para testificar. Porque el Cristo resucitado no está buscando admiradores, está levantando testigos. Hombres y mujeres que vivan con la llama encendida, con el corazón rendido, con los ojos puestos en aquel que venció y prometió regresar. El corazón que ha sido tocado por la resurrección ya no late igual. Hay un ritmo nuevo, una melodía secreta que le da sentido incluso a los silencios más largos. Es la certeza de que fuimos alcanzados por algo eterno, algo que no se puede explicar con palabras, pero que se manifiesta en cada gesto de amor, en cada acto de obediencia, en cada lágrima rendida a los pies del Señor. Porque cuando hemos conocido al Cristo resucitado, comprendemos que la vida ya no es nuestra. Le pertenece a Él. Fuimos comprados con precio de sangre, levantados con poder, y ahora vivimos no para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esa entrega, aunque a veces duela, es libertad. Porque ya no tenemos que fingir, ya no tenemos que controlar todo, ya no tenemos que ganar el favor de nadie. Su amor basta, su victoria es suficiente. Y en ese caminar con Él, la resurrección nos enseña a ver de otro modo. Vemos a los demás no como enemigos, sino como almas por las que Cristo también murió. Vemos nuestras heridas no como fracasos, sino como espacios donde su gloria puede revelarse. Vemos el futuro no como un riesgo, sino como un camino ya asegurado por su promesa. El alma aprende a descansar, incluso en medio del caos. Aprende a confiar incluso cuando no entiende, porque el Cristo resucitado no solo nos salvó del juicio eterno, nos salvó también del vacío de una vida sin propósito. Él nos ha hecho partícipes de su gloria y ahora cada uno de nosotros lleva en su interior una parte de esa luz. Y estamos llamados a compartirla, no como quien impone, sino como quien sirve, como quien ha recibido tanto que no puede guardarlo para sí.
La comunidad de fe, la iglesia, nace en ese mismo poder. No fue el conocimiento, ni la estrategia, ni la influencia social lo que formó la primera iglesia. Fue el poder del Cristo vivo en medio de un pueblo rendido, y eso no ha cambiado. La iglesia hoy sigue viva porque su cabeza está viva. No importa cuán fuertes soplen los vientos de incredulidad o persecución, no importa cuántas veces se profetice su fin, la iglesia vive porque Cristo vive. Y cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está presente, no como una sombra del pasado, sino como el Señor resucitado que camina entre su pueblo, que sana, que habla, que restaura. Y cuando nos damos cuenta de eso, ya no podemos mirar nuestras reuniones como algo rutinario. Cada encuentro con los hermanos es una cita con la eternidad. Cada oración compartida, cada cántico, cada enseñanza, cada abrazo sincero, lleva el sello de aquel que venció a la muerte. Y es ese mismo Cristo quien nos prepara para lo que ha de venir, porque la resurrección fue el inicio, pero no el final. Hay una promesa aún más gloriosa, su regreso, y esa esperanza no es un mito, es una verdad anclada en la fidelidad de Dios. El que vino, murió y resucitó volverá en gloria, y en ese día todo ojo lo verá, y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vivimos en ese intervalo sagrado entre la tumba vacía y el cielo abierto. Y cada día que pasa es una oportunidad más para prepararnos, para estar atentos, para vivir como los que esperan, no con temor, sino con gozo. Porque su regreso no es amenaza, es recompensa. No es castigo, es reunión. Y mientras esperamos, anunciamos, con palabras, con vidas, con amor. Así que seguimos caminando, sabiendo que no caminamos solos. El resucitado va delante. Él es nuestro pastor, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y si Él vive, entonces todo vale la pena. Cada esfuerzo, cada entrega, cada renuncia, todo lo que hacemos por amor a Él no quedará sin fruto, porque la tumba vacía lo cambió todo. Y sigue cambiando corazones, hasta que todos los pueblos, todas las generaciones y toda la creación confiese con gozo eterno, Jesús es el Señor. Cuando la tumba fue hallada vacía, también se vaciaron para siempre los argumentos del miedo, de la desesperanza y de la separación eterna. El mismo lugar que debería haber sellado el fin de una historia se convirtió en el inicio de una nueva era. En ese espacio de roca y silencio, donde se esperaba corrupción, brotó inmortalidad. Donde todo parecía terminado, comenzó la eternidad. Y esa eternidad no es solo una promesa distante, es una presencia que habita en nosotros por medio del Espíritu. Él, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en cada creyente. No como un recuerdo ni como una doctrina, sino como un fuego que arde y transforma, que consuela y levanta, que guía y fortalece. La resurrección no fue un milagro para admirar, fue un llamado para vivir desde lo alto. Vivir resucitados no significa ignorar el dolor ni negar las pruebas, sino verlas desde otra perspectiva. Ya no somos esclavos del sufrimiento ni víctimas del destino. Ahora sabemos que aún lo más duro puede ser redimido, que aún las cenizas pueden convertirse en belleza, que aún en el polvo hay gloria esperando a manifestarse. Porque el Cristo resucitado no trabaja solo con la perfección, sino con la fragilidad. Él se revela en las grietas, en la debilidad, en lo roto, y eso nos da esperanza, porque no tenemos que ser fuertes para acercarnos a Él. Basta con ser sinceros, basta con rendir el corazón y decir, Señor, aquí estoy. Y en ese momento, su vida comienza a resucitar la nuestra, parte por parte, paso a paso, hasta que podemos mirar atrás y ver que todo lo que estaba muerto ha comenzado a respirar otra vez. Y así como Él fue levantado, nosotros también somos levantados para levantar a otros. No hemos sido llamados a esconder lo que Él ha hecho, sino a compartirlo, a proclamarlo con el mismo fuego con que lo hicieron los primeros discípulos, no con arrogancia, sino con humildad, no con imposición, sino con amor, porque cuando alguien ha sido tocado por el resucitado, su vida entera se vuelve testimonio.
Ya no es necesario gritar. Basta con vivir con coherencia, con compasión, con verdad. Porque la luz no necesita demostrar que brilla, simplemente lo hace. Y el mundo, por más que lo niegue, sigue buscando esa luz. Sigue anhelando lo que solo la resurrección puede ofrecer. Vida que no se acaba, amor que no se corrompe, esperanza que no decepciona. Y cuando dudamos, cuando la fe parece pequeña, no olvidemos que incluso los discípulos, aquellos que caminaron con Él, también dudaron, pero Jesús no los desechó. Se presentó una y otra vez, los buscó, les habló, partió el pan, mostró sus heridas, y esa misma paciencia la tiene con nosotros. Él no nos abandona por nuestra debilidad. Nos atrae con lazos de amor. Nos recuerda que la tumba está vacía, que la piedra fue removida, que Él sigue aquí. Y cada vez que lo recordamos, cada vez que volvemos a contemplar su sacrificio y su victoria, algo dentro de nosotros se alinea con la eternidad, porque no fuimos hechos para vivir atados al polvo, fuimos hechos para resucitar, para vivir en su gloria, para reflejar su carácter, para caminar como hijos de luz. Y no importa cuán lejos hayamos caído, cuán frío se haya vuelto nuestro corazón, cuán desgastada esté nuestra fe, la tumba vacía sigue siendo una invitación abierta. Cristo nos llama no para condenarnos, sino para restaurarnos, no para juzgar nuestras sombras, sino para llenarlas con su luz. No para exigirnos perfección, sino para ofrecernos comunión, y en esa comunión está nuestra verdadera vida. Él nos ofrece más que salvación, nos ofrece relación, amistad, presencia continua. Y ese es el mayor regalo de la resurrección, no solo que Jesús venció la muerte, sino que lo hizo para estar con nosotros ahora y por siempre. No hay mayor consuelo que saber que el Cristo resucitado camina con nosotros, incluso cuando nuestros ojos no logran reconocerlo. Así como los discípulos en el camino a Emaús, muchas veces vamos hablando del dolor, de lo que perdimos, de lo que esperábamos y no sucedió, sin darnos cuenta de que Él va a nuestro lado. Y es en el partir del pan, en lo sencillo, en lo cotidiano, donde sus ojos y los nuestros se encuentran. Porque la resurrección no se manifiesta siempre con truenos ni relámpagos. Muchas veces se revela en el susurro, en la brisa suave, en el momento íntimo donde el corazón se enciende sin explicación lógica. Es ahí donde comprendemos que no estamos solos, que el mismo Jesús que fue levantado de entre los muertos está tan cerca como el aire que respiramos, tan real como el latido de nuestro pecho. Y ese encuentro nos cambia, no por obligación, sino por amor. No porque nos sintamos culpables, sino porque hemos sido alcanzados por una gracia tan profunda que nada vuelve a ser igual. La resurrección produce en nosotros una transformación que comienza en lo invisible, pero que se evidencia en cada rincón de nuestra vida. Nuestra forma de hablar cambia. Nuestra manera de mirar a los demás se redime. Nuestros afectos se ordenan. Nuestras prioridades se alinean con el reino. No es un cambio impuesto desde afuera, sino una vida nueva que brota desde adentro. El corazón de piedra es reemplazado por un corazón sensible, quebrantado, dispuesto. Y todo eso ocurre no porque lo merezcamos, sino porque Él lo decidió. Porque quiso resucitar no solo para sentarse en gloria, sino para levantar con Él a una humanidad caída y amada. El día que Jesús resucitó, el infierno perdió su dominio. El miedo perdió su poder. El pecado perdió su acusación, y nosotros recibimos acceso directo a la presencia del Padre. El velo fue rasgado no para ser remendado, sino para ser abolido, y ahora entramos confiadamente al lugar santísimo, no por nuestra justicia, sino por la sangre del Cordero. Esa sangre aún habla, aún intercede, aún purifica. Y nos recuerda que nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ya hizo. Por eso, cada vez que nos sentimos indignos, cada vez que la culpa quiere levantar su voz, miramos a la tumba vacía y recordamos, no está aquí, ha resucitado. Y si Él vive, entonces no hay condenación para los que están en Cristo. Hay libertad. Hay renovación, hay gracia abundante. La resurrección también nos llama a la unidad.
porque todos los que creemos en el Cristo vivo somos parte de un solo cuerpo. Un cuerpo con diferentes formas, culturas, colores y expresiones, pero unidos por una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Y esa unidad no es una opción, es una expresión del cielo. La tumba vacía nos iguala a todos. Nos recuerda que ninguno se salva por méritos propios, que todos necesitamos la cruz y que todos hemos sido levantados por la misma resurrección. No hay espacio para orgullo ni competencia. Solo hay lugar para el amor que edifica, que soporta, que perdona, que camina en compasión. Y en ese amor se hace visible la vida de Cristo. Porque así sabrán que somos sus discípulos, no por nuestras palabras, sino por nuestro amor. La vida resucitada es también una vida expectante. No vivimos solo recordando lo que Él hizo, sino esperando lo que Él hará. Cada vez que hablamos del Cristo resucitado, nuestros ojos miran hacia el cielo, anhelando el día glorioso de su regreso, porque la resurrección es la garantía de que Él volverá. No como siervo sufriente, sino como Rey victorioso. No como varón de dolores, sino como Señor de toda la creación. Y cuando eso ocurra, la muerte será destruida para siempre. No habrá más llanto, ni más dolor, ni más noche. Solo luz, solo gloria, solo eternidad con aquel que entregó todo por nosotros. Y mientras esperamos, vivimos. No como quienes se aferran a esta tierra, sino como los que han resucitado ya en espíritu y caminan hacia la plenitud prometida. Vivimos con los ojos abiertos y el corazón encendido, porque el Rey vive y nosotros vivimos en Él. El Cristo resucitado nos enseña que cada herida puede convertirse en testimonio. Él no escondió sus marcas, las mostró, las ofreció como prueba viva de su amor y su victoria, no como un símbolo de derrota, sino como huellas eternas de redención. Y así también nosotros, en nuestras propias cicatrices, llevamos señales de la gracia que nos ha levantado. No debemos avergonzarnos de nuestras historias rotas. Al contrario, en ellas se revela el poder de aquel que venció lo imposible. Porque si Él pudo salir vivo de una tumba, también puede resucitar lo que en nosotros parecía terminado. No hay vida tan lejos, ni corazón tan endurecido, ni pecado tan profundo, que no pueda ser alcanzado por el toque de ese Cristo que venció la muerte. Y esa victoria no se guarda en silencio. Se vive, se respira, se proclama, con palabras, sí, pero también con actos de amor, con vidas que brillan incluso en medio de la oscuridad. La resurrección no nos llama a una religiosidad vacía, sino a una entrega real. Nos llama a amar sin condición, a servir sin buscar recompensa, a perdonar sin medida. Porque eso fue lo que recibimos, amor que no merecíamos, misericordia que no pedimos, vida donde solo había condena, y cuando comprendemos eso, todo cambia. La cruz ya no es solo un símbolo en nuestras paredes, se convierte en el centro de nuestra existencia. Y la tumba vacía deja de ser una historia antigua, para ser el lugar desde donde nace nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra misión. Vivimos en un mundo que sigue buscando sentido, y la resurrección es la respuesta que trasciende el tiempo. Porque no se trata solo de una solución espiritual, sino de una restauración total. En Jesús resucitado, Dios comenzó la renovación de todas las cosas, y nosotros, su pueblo, somos parte de esa obra. Somos embajadores de esa vida nueva. Cada vez que elegimos la verdad en lugar de la mentira, cada vez que decidimos bendecir en lugar de maldecir, cada vez que actuamos con fe en lugar de miedo, estamos manifestando el poder de la resurrección. No como héroes solitarios, sino como portadores de una gloria que no nos pertenece, pero que nos ha sido confiada. Y eso nos hace caminar con reverencia, con gratitud, con pasión. A veces nos cansamos, a veces el alma se agota. El camino puede volverse largo y las promesas parecen lejanas, pero es en esos momentos cuando la tumba vacía habla más fuerte. Nos recuerda que la muerte fue vencida, que la historia ya tiene final escrito, que el Cordero está en el trono y que reina con justicia y compasión. Y entonces seguimos.
Aún con lágrimas seguimos, porque sabemos que nuestra fe no está fundada en lo que sentimos, sino en lo que ocurrió. Un hecho histórico, un evento eterno, una victoria irreversible. Cristo resucitó y eso basta, eso sostiene, eso consuela, eso transforma. Cada día es una oportunidad para volver a nacer en Él, para dejar atrás lo que ya no tiene poder y caminar en la novedad de vida que nos ha sido dada. Ya no estamos a la sombra del pecado, sino a la luz de su rostro, y esa luz nos guía, nos limpia, nos define. Somos del resucitado, somos su pueblo, su cuerpo, su voz en la tierra. Y no descansaremos hasta que su nombre sea conocido, hasta que cada corazón haya tenido la oportunidad de escuchar que la tumba está vacía y que la vida en Jesús ha vencido para siempre. La vida que recibimos por medio de la resurrección de Cristo no es una existencia pasiva, sino una llama encendida. Es un llamado a vivir despiertos, a discernir los tiempos, a caminar con propósito. Ya no somos arrastrados por las corrientes de este mundo, porque el Espíritu del resucitado habita en nosotros. Y ese espíritu no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es el mismo que movió la piedra, que infundió vida en el cuerpo de Jesús y que ahora nos impulsa a ser testigos donde quiera que vayamos. No todos serán predicadores en púlpitos, pero cada creyente es un mensajero vivo. Nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra forma de amar, de responder al dolor, de vivir con esperanza, todo habla, todo testifica. Porque Cristo no solo resucitó para ser adorado, sino también para ser reflejado en nosotros. Y en este camino no estamos solos. Somos parte de un cuerpo, de una familia universal que lleva siglos sosteniéndose con una sola verdad: Él vive. Esa confesión ha dado fuerza a mártires, ha sanado generaciones, ha sostenido a la Iglesia en tiempos de guerra, peste, persecución y escasez. Ha cruzado montañas, desiertos y océanos. Ha llegado a cárceles, hospitales, palacios y chozas, y sigue llegando, porque no depende de estructuras, ni de políticas, ni de modas. Depende de una tumba vacía y de un trono ocupado. Cristo resucitó y reina, y mientras Él viva y Él vive, para siempre su Iglesia vivirá. En cada generación hay voces que se levantan, manos que se extienden, corazones que arden. Y lo que los une no es la perfección, sino la fe en aquel que venció. Aun cuando el mundo desprecie la verdad, aun cuando la incredulidad quiera reescribir la historia, la resurrección permanece. No puede ser borrada, no puede ser silenciada, porque está escrita en los cielos, sellada por Dios mismo, y está escrita también en nosotros, en los que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Nuestra existencia misma es prueba de que el Cristo que murió también vive. No lo hemos visto con los ojos, pero lo conocemos. Y ese conocimiento es más fuerte que la duda, más real que cualquier evidencia contraria. Porque cuando uno ha sido transformado por la resurrección, no necesita más pruebas. Su vida es la prueba, su paz es la señal. Su esperanza es la certeza. Y así caminamos. No hacia el vacío, sino hacia la plenitud. No hacia la incertidumbre, sino hacia el cumplimiento. El Cristo resucitado no nos salvó para que nos detuviéramos en la orilla, sino para que crucemos con Él hacia la vida abundante. Cada día es una nueva oportunidad de conocerlo más, de dejarnos moldear por su Espíritu, de ser luz para quienes aún andan en sombra. Y todo eso se hace posible porque la tumba está vacía. Porque hay un trono con un Cordero glorioso que intercede por nosotros, porque hay una promesa que no falla. Y mientras esperamos el día de su regreso, vivimos como quienes ya han sido resucitados con Él, llevando el cielo en el corazón y extendiendo su reino con nuestras manos. Aun cuando la oscuridad parezca avanzar, nosotros ya hemos visto la luz. La mañana del tercer día brilla eternamente sobre nosotros. Ya no hay cadenas, ya no hay condena. Somos libres, somos suyos, somos vivos, porque Cristo resucitó y eso lo cambia todo. Y si todo ha sido cambiado por la resurrección, entonces también nuestras expectativas deben renovarse.
Ya no vivimos con los ojos puestos solamente en lo terrenal, sino con la mirada elevada, esperando la culminación de todas las promesas que han sido selladas con la victoria del Hijo. El mismo Jesús que fue envuelto en lienzos, que fue bajado de la cruz con ternura, que fue depositado en una tumba prestada, ahora está revestido de gloria, de majestad eterna, sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre toda potestad. Ya no hay cruz, ya no hay látigo, ya no hay corona de espinas. Ahora hay honra, hay trono, hay canción eterna que no cesa. Santo, santo, santo es el Señor, el que fue, el que es y el que ha de venir. Y mientras esa alabanza incesante sube desde el cielo, también en la tierra hay un pueblo que se une a ese cántico. No somos ángeles, somos redimidos, y eso da aún más peso a nuestra adoración, porque adoramos no desde la perfección, sino desde la gratitud, desde la memoria del pecado que fue perdonado, de la muerte que fue vencida, del vacío que fue llenado. Adoramos al Cordero porque fue inmolado y porque vive para siempre. Nuestra adoración no nace solo de un deber, nace de una experiencia viva con el resucitado. Hemos oído su voz, hemos sentido su consuelo, hemos visto su poder obrar en nuestra historia, y por eso no necesitamos que nos digan cuándo cantar. Nuestro corazón estalla por sí solo al recordar que Él vive. Y ese recuerdo no se apaga aunque las pruebas vengan, porque la fe que se edifica sobre la resurrección es una fe firme, templada por el fuego, imposible de romper. No se basa en circunstancias, sino en un hecho eterno. Por eso, cuando el dolor llama a nuestra puerta, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando los días se tornan pesados, volvemos a ese lugar, la tumba vacía. Nos arrodillamos allí no para llorar, sino para recordar, para contemplar que si la muerte no pudo retenerlo, entonces tampoco puede retenernos a nosotros. Hay esperanza para el que cree, hay resurrección para el que espera, hay una promesa viva para el que confía, y esa promesa no decepciona porque ha sido firmada con la sangre del Hijo y confirmada con el poder del Espíritu. Jesús no solo salió vivo de la tumba, salió con las llaves en la mano, las llaves de la muerte, del Hades, de todo lo que esclavizaba al hombre. Él no resucitó simplemente como vencedor, sino como el Rey legítimo. Y ese Rey no ha renunciado a su pueblo, nos cuida, nos guía, nos llama por nombre, intercede por nosotros cada día. Y nos prepara no solo para vivir bien en esta tierra, sino para reinar con Él en la venidera. La resurrección fue la primera cosecha. Vendrá la nuestra, y en ese día, cuando lo veamos cara a cara, comprenderemos todo, cada lágrima, cada espera, cada herida, todo cobrará sentido. Porque el resucitado nos prometió que donde Él está, también estaremos nosotros. Así que mientras tanto seguimos con gozo, con entrega, con fe. Seguimos en comunidad, sostenidos unos a otros. Seguimos llevando este mensaje con humildad, sabiendo que es demasiado grande para contenerlo, pero demasiado urgente para callarlo. El mundo necesita saber que hay vida después de la muerte, que hay redención después del pecado, que hay un Cristo que murió pero que vive, que la tumba está vacía y que la historia no termina en la cruz sino en la gloria. Y llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la historia. Porque la historia de Cristo resucitado no termina en las páginas de un libro, ni se encierra en un templo. Vive en nosotros, respira en nuestra alma, late en cada acto de fe, en cada oración sencilla, en cada paso que damos con la certeza de que la vida ha vencido a la muerte. Esta historia es eterna porque su protagonista es eterno. Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado, el Rey resucitado, está vivo. No como un recuerdo, no como una idea, sino como una persona que sigue buscando, sanando, salvando, transformando. El mismo que fue clavado en la cruz por amor, hoy extiende sus brazos con ese mismo amor para recibirnos, guiarnos y hacernos parte de su victoria. Y nosotros, como su pueblo, no vivimos en la sombra de la cruz, sino a la luz de la resurrección. No caminamos hacia la tumba, caminamos desde ella. Nuestro punto de partida no es la muerte, es la vida.
Y esa vida que brota del sepulcro vacío nos empuja hacia adelante, nos lleva a vivir con propósito, con pasión, con una esperanza que no puede apagarse. Somos testigos de lo invisible, somos herederos de la promesa, somos resucitados en Él, y aunque nuestros pies aún toquen el polvo de esta tierra, nuestros corazones están anclados en el cielo. Porque donde está el Cristo resucitado, allí también está nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro futuro. Él vendrá. Esa es la promesa que corona todo lo que hemos creído. El mismo que ascendió volverá, no como un cordero silencioso, sino como el león de Judá, no con una corona de espinas, sino con muchas diademas. Y entonces toda lágrima será enjugada, toda herida será sanada, toda injusticia será corregida. La resurrección de Jesús fue el primer acto de la restauración total, y estamos más cerca cada día. Mientras tanto, vivimos con los ojos abiertos, con el corazón ardiendo, con los labios listos para proclamar: Jesús vive. Y cuando el mundo nos pregunte por qué seguimos creyendo, por qué seguimos esperando, por qué seguimos amando, responderemos con la misma voz con que el ángel habló a las mujeres aquella mañana: porque no está aquí, ha resucitado. Así, con esa verdad, cerramos estas páginas, pero abrimos una vida nueva, porque la historia de la resurrección no es para ser archivada, sino para ser vivida. Que cada día que amanezca sea para ti una Pascua, que cada oración te acerque al Cristo vivo, que cada paso que des te recuerde que estás caminando con aquel que venció la muerte. Y que nunca olvides, aunque las sombras se levanten, aunque el dolor visite tu puerta, aunque el mundo quiera hacerte dudar, la tumba sigue vacía. Jesús vive, y porque Él vive, tú también puedes vivir, hoy, mañana y por la eternidad. Amén.